Más allá de las ruinas, ¿cuál es el rol del médico fisiatra y del equipo interdisciplinario en la rehabilitación pediátrica post-amputación? En un terremoto sabemos que epidemiológicamente la población pediátrica es la más vulnerable ante estas situaciones. Esto puede ser dado por factores de riesgo como factores físicos y anatómicos, como la talla pequeña y menor fuerza, lo que conlleva un mayor riesgo ante el colapso estructural. La mayor relación superficie-masa corporal que ocurre en el riesgo de hipotermia y deshidratación y por supuesto la dependencia absoluta de cuidadores para la seguridad y la evacuación de la zona. También factores cognitivos y conductuales, como la comprensión limitada de instrucciones y simulacros de emergencia, las reacciones instintivas inapropiadas ante situación de pánico y correr de forma inadecuada y la mayor susceptibilidad al trastorno por estrés tanto agudo como trastorno de estrés postraumático. Entrando en materia anatómica, debemos saber de forma sintetizada los niveles de amputación de la extremidad inferior, recordando que estas extremidades son las de mayor porcentaje afectadas durante estos eventos. Vemos entonces que puede haber la hemipelvectomía, la desarticulación de la cadera, la amputación transfemoral, que a su vez se divide en tres porciones, una porción corta, media o larga o proximal, media y distal. La desarticulación de la rodilla, la amputación transtibial, igualmente dividida en tres zonas como la amputación transfemoral. Posterior, la desarticulación de tobillo y cuando entramos al pie podemos mencionar amputación de Chopard, amputación de Lisfranc o las amputaciones parciales de los dedos. Acá hay tres elementos muy importantes que debemos considerar en relación al nivel de amputación y son los factores clínicos y funcionales. Hablamos del gasto de energía, del brazo de palanca y de los componentes protésicos. ¿Qué implica esto? A menor longitud de la amputación, mayor será el gasto de energía y consumo de oxígeno que requerirá nuestro paciente para poder desplazarse. El brazo de palanca se acorta, por lo tanto, mayor será la fuerza que requiere el paciente y mayor será la dificultad para controlar la prótesis. Y los componentes protésicos, mientras más corta sea la extremidad, mayor serán los componentes, la complejidad, la especialización de los mismos y, por supuesto, sus costos. Las complicaciones postquirúrgicas son también consideraciones importantes dentro del personal de salud y también para los que acompañan al paciente. Entre estas, las complicaciones tisulares como la infección de la herida, la dehiscencia de la sutura, la necrosis del colgajo si se requirió realizar o del injerto cutáneo, formación de hematomas o seromas y las adherencias cicatriciales. También tenemos las complicaciones físicas o estructurales que puede sufrir nuestro paciente y estas serán las contracciones articulares, las cuales pues hablamos de una contractura muscular que coloca el patrón flexor en la cadera o en la rodilla, dependiendo de la amputación, que puede limitar un proceso protésico posterior. La atrofia muscular que lleva entonces a debilidad, inestabilidad por pérdida de equilibrio y la deformidad de la extremidad residual. Las complicaciones neurológicas abarcan conceptos que hemos venido escuchando en todo este proceso y serían el síndrome de miembro fantasma, el dolor de miembro fantasma, los neuromas por tracción y el dolor residual postquirúrgico. Estas complicaciones es importante que las conozcamos para entonces luego entrar en poder prevenirlas con las diferentes estrategias que mencionaremos. En el paso del tiempo es importante destacar que son muchos los artículos científicos, instituciones internacionales e incluso la OMS que destacan la importancia, el papel fundamental del equipo rehabilitador, del médico fisiatra y todo este equipo interdisciplinario en la mejoría de estos pacientes en el contexto de la tragedia. Entonces, de esta manera, el médico fisiatra ingresa desde la fase aguda a esta atención de los pacientes. Estamos en el triaje secundario y la evaluación aguda en la sala de hospitalización de la emergencia. Buscamos la detección precoz del daño neurovascular, de los plexos o nervios periféricos, la identificación también de síndromes o complicaciones funcionales pre- y postquirúrgicos. Recordemos que los niños no son adultos chiquitos, entonces hay componentes importantes que siempre debemos considerar y en esta hablamos de la evaluación del desarrollo pediátrico.
Componentes como la maduración ósea y su cartílago de crecimiento, el riesgo de sobrecrecimiento óseo aposicional y la preservación de los hitos del desarrollo que se pueden ver afectados dependiendo del nivel de amputación y de la edad del paciente. De esta manera, entonces, el médico fisiatra evalúa y diseña el plan de rehabilitación integral en pro de la atención de estos pacientes. De forma aguda podemos hablar de dos estrategias principales en esta fase. El posicionamiento antideformidad para evitar ese patrón de flexión en la cadera o en la rodilla y el abordaje neurosensorial, esto para manejar el síndrome de miembro fantasma o el dolor asociado al miembro fantasma y se realiza mediante estrategias terapéuticas de neurorehabilitación y de forma lúdica enfocados a esta población. En la fisiatría, nosotros somos metódicos y todo lleva una fase con objetivos y tiempo especificado dependiendo de lo que tratemos. En este tema podemos hablar de tres fases. Una fase 1 o fase aguda es la hospitalaria y se trata de esas primeras 2 semanas desde el momento postquirúrgico inmediato hasta estas primeras semanas de recuperación para nuestros pacientes. Nuestros objetivos acá entonces van a ser controlar el edema, el dolor, prevenir las contracturas musculares. Lo hacemos mediante el posicionamiento, terapia de espejo, desensibilización inicial o precoz y el manejo del edema con los vendajes y cuidado de la herida quirúrgica. La fase 2 entraríamos ya a la fase preprotésica y hablamos de la semana 2 a la semana 8, una fase vital para poder recuperar el equilibrio, la fuerza del core, de las extremidades, mantener la autonomía o restaurar esa independencia que debe estar incluso sin la extremidad. No podemos esperar a recuperar una independencia ya con una prótesis, porque el paciente debe, incluso desde las edades más tempranas, ser independiente en este nuevo contexto, en esta nueva realidad física. Y acá pues manejamos nuevamente técnicas de la mano con nuestros terapeutas, fisioterapia, terapia ocupacional, que estarán en conjunto con nuestro paciente y sus familiares o acompañantes. La fase 3 estaríamos ya en esta fase protésica tan esperada, donde posterior a la elección de la prótesis adecuada para el paciente, buscamos entonces adaptarlo a este nuevo equipo y que pueda aprender a usarlo, recuperar la marcha y reintegrarlo. Esta es la palabra clave de esta fase, integrar nuevamente al paciente a sus actividades de vida diaria, a su escolaridad y por supuesto lograr su máxima independencia. Ahora nos podemos preguntar cómo evaluamos funcionalmente a un paciente en el contexto de la protetización. Acá entramos en el tema de los niveles K y esto es un sistema dado por Medicare desde hace mucho tiempo en el cual se clasifica mediante la capacidad funcional o el potencial funcional y motor que tiene nuestro paciente para usar una prótesis. Existen otras escalas de independencia, de valoración pediátrica y adulta, pero que van en conjunto. Esta es la específica más utilizada para el uso de la prótesis. Y vemos que tenemos desde el nivel K1 hasta el nivel K2. De menor a mayor hablamos de la actividad motora que requerirá nuestro paciente. Si vemos K1, representa una actividad limitada a la casa, es intradomiciliaria. ¿Okay? La K2 ya salimos un poquito al exterior, pero ante obstáculos menores y una velocidad de marcha más lenta. K3 es una salida comunitaria y el paciente es capaz de realizar una marcha a una velocidad variable, supera la mayoría de obstáculos cotidianos y puede trabajar, realizar sus actividades de vida diaria, incluso hacer senderismo leve. K4, alto impacto, deportistas, trabajos de mayor exigencia. Sin embargo, es importante considerar el siguiente aspecto, y es que los niños pueden ser catalogados como elementos, o sea, como la parte funcional dentro del nivel K4. ¿Por qué? Porque ellos tienen una libertad motora altísima y que no podemos limitársela. Sin embargo, estos elementos también son los más costosos y esto es importante tomarlo en cuenta porque los niños, como criterio de crecimiento, ellos van a requerir muchos cambios de los elementos protésicos. Entonces, más bien debemos priorizar la ligereza, la durabilidad
y la simplicidad de estos elementos hasta alcanzar una madurez ósea, una madurez corporal en el cual podamos entonces establecer ya una prótesis específica para continuar la vida. Otros factores de evaluación importantes: la edad, el estado físico general, la cicatrización debe ser óptima para poder iniciar el proceso de prótesis. Capacidad de equilibrio y fuerza ya trabajadas en la fase preprotésica y deben estar recuperadas. Su historial médico, ausencia de dolor y ausencia de sensación de miembro fantasma. No puede haber esta sensación para colocar una prótesis. Y las expectativas de movilidad del paciente. Y de esta manera, entonces, con estos factores, con toda esta evaluación realizada, vemos lo fundamental de integrar el equipo interdisciplinario, teniendo a nuestro paciente pediátrico como centro de este círculo. El fisiatra puede ser denominado, normalmente utilizamos una comparativa, una alegoría con, es el director de la orquesta. Entonces, acá la idea es que existe una sinergia entre todos los miembros del equipo. Fisiatra o médico rehabilitador, el traumatólogo, cirujano pediatra, su pediatra propio, que es quien nos va a acompañar en la evaluación continua de su salud y crecimiento. Los terapeutas, fisioterapia, terapeuta ocupacional, incluso terapia del lenguaje si es requerido, ellas serán nuestras manos ejecutoras para lograr esa independencia y autonomía en el paciente. Los psicólogos, psiquiatras si se requiere también, son un elemento fundamental. No podemos olvidar también a los nutricionistas o especialistas en nutrición y dietética para poder acompañarnos en este proceso de cambio de talla y de peso importantísimo en el proceso de la protetización. Nuestros licenciados o especialistas en órtesis y prótesis serán, por supuesto, los encargados del diseño y alineación de este elemento, y la familia como ente coterapéutico y soporte emocional para nuestro paciente. Entraríamos ahora a las conclusiones. Para culminar, entonces podemos decir: la amputación es una cirugía de salvamento, no es el final de la vida, es un nuevo inicio a una nueva etapa. El enfoque pediátrico debe ser especializado con la evaluación funcional, vigilancia y ajustes periódicos a su talla y crecimiento. Por ende, el manejo debe ser integral, temprano, de todo el equipo rehabilitador. La rehabilitación es un elemento esencial desde los primeros momentos en estos contextos. Así, el trabajo en equipo interdisciplinario, es decir, la sinergia entre sus integrantes, es fundamental para el éxito. Porque al final, nuestro objetivo como médicos fisiatras o como especialistas dentro de todo el equipo rehabilitador no será simplemente un proceso de cicatrización, no será entregar un equipo mecánico, incluso no será solo devolver la marcha. Nuestros objetivos serán restaurar la autonomía, la independencia, la funcionalidad total, que vuelvas al colegio, que vuelvas a tus pasiones, a tus actividades diarias. Y así, pues también podemos decir que sería devolver la magia a la infancia en este proceso. Transformamos la función en calidad de vida, y no solo para el paciente pediátrico, sino también para su entorno o acompañantes que están con él.